muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más iniciar con su misericordia, una vez más iniciar con su bondad, una vez más iniciar con, ahora sí que con la gracia y la mano de Dios. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego, California. Donde quiera que nos vean, a lo mejor es en otro horario, pero de igual manera usted lo puede oír durante el día. Y si no quiere buscarlo en Facebook porque no le gusta el Face, vaya hacia YouTube. También ahí estamos en YouTube con el nombre de Gotitas de Bendición. Amén. Y damos gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra. Amén. Continuamos. Y creo que hoy yo cierro este tema porque es un tema, no es tema extenso, es tema difícil. No es un tema extenso o profundo o difícil que no podamos comprender. No, es muy comprendible. Pero es un tema que está desde el principio de la Biblia. Yo podría irme contando historias verdaderas, ¿verdad? Como si usted va a la historia de José. ¿Sí es José? No. La historia bueno, también de José. Es impresionante la historia de José, ¿verdad? Cuando sus hermanos le hicieron todo aquel daño, lo vendieron, le quitaron sus ropas, le quitaron ahora sí que el amor de su padre, porque esa ropa significaba el gran amor de papá. Lo desprendieron por envidia del papá, lo vendieron a Egipto, sufrió en Egipto, en otro país, con otro lenguaje, con otra familia. Todo eso le pasó a José. Y cuando llegó el tiempo del perdón, mire que no iba a hablar de José, iba a hablar de que vendió la primogenitura. Bueno, ahorita continúo con pero José, tremenda historia, de verdad se la recomiendo, está en el libro de Génesis. Es una historia apasionante, es más, la puede ver en película. Si no quiere leerla, vea en la película. Vea en película Historia de José y usted va a ver qué tremenda historia, qué tremendo desenlace, qué tremendo final. Tuvo un final hermoso, ¿verdad? Un final donde tal vez José hubiera dicho: yo no puedo perdonar a mis hermanos, yo no puedo demostrarles mi amor a mis hermanos porque de verdad he tenido una vida, he tenido que aprender otro lenguaje, he tenido que vivir con el dolor de no estar con mi padre, y sin madre y sin padre y sin hermanos, en otra ciudad, en otro lugar, encarcelado, perseguido, porque ¿qué no le pasó a José? ¿Verdad? Pero cuando vemos cómo fue el desenlace de esta historia en el libro de Génesis, ahí está. Puede verlo en película también. Usted pone en YouTube película de José, el de la Biblia, y le va a aparecer y usted va a ver el desenlace tan tremendo, tan hermoso que tuvo la historia de José. Cuando hubo un hambre en la tierra donde vivían sus padres, sus hermanos, cuando hubo hambre en la tierra, dice que solamente él en Egipto tenía que comer. Había alimento, Dios le había dado gracia, aparte de todo lo que sufrió, todo lo que pasó. Dios le había dado gracia ante el rey, entre los grandes, y lo habían puesto a que él fuera el que gobernara ahí. Y Dios le dio la gracia de guardar alimento, ¿verdad? De guardar esa provisión para el tiempo de escasez. Ahora sí que el tiempo de vacas flacas, ¿verdad? En vacas gordas hay abundancia, pero cuando hay vacas gordas, guarde,
porque se puede llegar a las vacas flacas. Y bueno, y de paso le digo, nomás esto es entre paréntesis. Recuerde que yo me resisto a hablar en el devocional de Apocalipsis, de la venida de Cristo y de lo que está sucediendo. Me he rehusado a hablarlo. Pero entre paréntesis, estamos en tiempo de guerra. Si usted no sabía, estamos en tiempo de guerra. Ahorita estamos estamos en una pausa, ¿verdad? Estados Unidos en guerra contra el Medio Oriente, allá con Irán. Y en tiempos de guerra, usted y yo tenemos que ser sabios y guardar, ahorrar, porque vienen las vacas flacas. O sea, ¿qué quiere decir las vacas flacas? La escasez, el aumento de precios. Es más, ya tuvo que haberlo sentido usted ya en su bolsillo. O ya lo tuvo que haber sentido cuando va manejando. Ya tuvo que haberlo sentido cuando se para en una gasolinera. Ya pudo haber sentido y haberse dicho, estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. Por eso es que el alto precio de la gasolina se ha disparado, ¿verdad? Pero eso es entre paréntesis. Pues a José le pasó lo mismo. A José le pasó la misma situación. Y cuando tuvieron que venir sus hermanos, sin su padre, sin el hijo menor, cuando tuvieron que venir sus hermanos a Egipto por provisión para poder sobrevivir, dice que se encontraron, ellos no supieron. José se enfrentó al gran dolor y al gran dilema del perdón. Dolor con perdón. Recuerdos con perdón. Resentimientos con perdón. Y aquí José se enfrenta a sus hermanos que lo habían echado a una cisterna, le habían quitado su capa de colores, le habían quitado su país, le habían quitado su lenguaje, le habían quitado todo, todo. Y es más, intentaron quitarle la vida. Pero gracias a uno de ellos que tuvo un poquito más de compasión, dijo, no hay que hacer eso. Iban pasando unos medianitas y lo vendieron. Y lo vendieron. O sea, qué vida de José tremenda. Pero qué desenlace tan poderoso. Solamente por esta palabra que hemos estado hablando estos 3 días. Solamente por el perdón. Recuerda, yo hablé el lunes, difícil, pero no imposible. Hoy daré la fórmula, porque voy a cerrar con la fórmula. Pero cuando José miró y se confrontó, de verdad se lo recomiendo grandemente. Léalo, está en Génesis, la historia de José. Y si no, vaya y búsquelo en una película. Siéntese a ver la película y ponga su Biblia ahí en la cita donde es y analice el tremendo poder que tiene el perdón. Tantos años que estuvo José fuera de sus hermanos, fuera de su país, fuera de todo, pero siempre Dios tiene un propósito. Siempre Dios tendrá un propósito para todo, siempre. Y el propósito era porque, por causa de que vendieron a su hermano y lo desalojaron de su tierra, el Señor tenía su propósito, porque un día iba a haber escasez y Dios iba a usarlo para que su pueblo siguiera viviendo. Y cuando llegan, es confrontado José, no aguantó verlos. Él no tenía la apariencia de cuando lo vendieron sus hermanos. Él ya era todo un egipcio. Él ya vestía como egipcio, hablaba como egipcio, se pintaba como egipcio, de todo. No lo reconocieron sus hermanos. Él sí reconoció a sus hermanos. Y cuando él los reconoce, mire que se me hace la piel chinita. Cuando él reconoce a sus hermanos, dice que dentro de él se empezó a mover todo en sus entrañas y en sus emociones y en su corazón. Y oiga, empezó a sentir, aquí están los que me dañaron. Obviamente salió el dolor primero. Obviamente salió primero la decepción. Obviamente salió primero todo lo que le hicieron. Pero luego vino y dijo, Dios, gracias, porque los puedo volver a ver. No se aguantó porque dijo, me falta uno. Me falta el que es mi hermano de sangre, de padre y madre. Me falta ese, el que yo me crié con él, el chiquito. Me falta Benjamín.
Y cuando ya se iban, les dio alimento y les dio todo, ¿verdad? Hubo un trueque por ahí que hizo. Y dijo, tráiganme a mi hermano el chiquito. Dice que él lloró cuando él vio a sus hermanos y vio al chiquito. Él lloró con un corazón desgarrado. ¿Por qué desgarrado? Porque ahí estaba sacando todo el dolor. ¿Por qué desgarrado? Porque él ahí estaba sacando todo su sufrimiento. ¿Por qué desgarrado? Porque él estaba sacando ahí todo el perdón, todo el resentimiento, todo el dolor, todo el orgullo, todo el rencor salió ahí en ese llanto desgarrador. Y a veces necesitamos ese llanto desgarrador para que se desprenda el rencor, para que se desprenda el resentimiento, para que se desprenda el orgullo, para que se desprenda el dolor y entre el perdón. Y entre el perdón. Entonces, aquí en el libro de Génesis nos aparece esta historia y donde el desenlace, cuando él se dio a conocer, ellos estaban asustados. ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué hicimos? Nosotros no hicimos nada. Y ellos estaban asustados, pero él estaba a la vez sanando y a la vez perdonando y a la vez contento. A la vez sanando, perdonando y contento de verlos otra vez. Y cuando él se dio a conocer y se quitó la peluca aquella, yo no sé, se quitó todo lo que traía egipcio y se mostró a sus hermanos y les dijo, yo soy su hermano José. Y dice que se oía el llanto en todo el palacio. El llanto se oía en todo el palacio. ¿Por qué? Porque había surgido el perdón entre sus hermanos y ellos. Y qué bonita experiencia y qué bonito desenlace. Qué bueno que los puedo tener vivos. Les vuelvo a decir, estamos en un caso tremendo. Un hijo de nuestra hermana Marta está debatiendo entre la vida y la muerte. De hecho, los doctores ya han dicho que su cerebro está muerto, la mitad de su cerebro. Pero nosotros también creemos en un Dios de poder y también creemos en un Dios de milagros. Y me contaban el día de ayer cómo pudieron tener dos familias, porque padre y madre separados con familias diferentes, que pudieron tener ese enlace del perdón. Y a veces, tristemente, tenemos que esperar hasta una muerte para tener ese desenlace, para tener ese enfrentamiento, ese confrontamiento de resentimientos, de orgullo, de rencor, ese desenlace triste donde se necesita el perdón, para que Dios empiece a obrar. Tristemente nos esperamos a una enfermedad de muerte o nos esperamos hasta la muerte enfrente de un ataúd. Pero que el Señor nos ayude, así como le dio el privilegio a José de poder expresarle a sus hermanos el perdón y que los amaba. De poder expresar y sacar todo el rencor, resentimiento y bajar su orgullo para que pudiera expresar el perdón. ¿Por qué estamos en esto? Porque la primera palabra, las últimas que dijo Jesús en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer vimos a Esteban, como los cielos fueron abiertos y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De la misma manera, aquí vemos a José, Señor, no les tomes en cuenta este pecado a mis hermanos. También los quiero bendecir y también quiero estar con ellos. Y les voy a dar la fórmula para el perdón. Sin contarles que también hay otra historia tremendamente apasionante, que es la de Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando Esaú menospreció su primogenitura y la agarró Jacob y se fue huyendo cuando llegó Esaú y dijo, papá, ya no tengo bendición para ti, se la di a tu hijo, a tu hermano, se la di a tu hermano, a mi hijo Jacob.
y se llenó de ira al corazón de Esaú, ¿verdad? Esa historia también es apasionante, también viene ahí en Génesis, y también hubo un desenlace maravilloso, un encuentro maravilloso de el perdón entre Jacob y Esaú, después de muchos años, de 21 años. No dejemos que pasen 21 años. No dejes que pase 21 años, que sea menos. Amén. La fórmula, Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos. No, qué difícil, no puedo. Pero si el Señor te amó a ti y a mí, y nos perdonó a ti y a mí, Él nos da la capacidad para hacerlo. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Bendice al que habla de ti. Fórmula para el perdón. Bendice al que te maldice. Haz el bien al que te aborrece. Haz el bien al que te aborrece. Y ora por el que te ultraja. 4. Esto está en Mateo capítulo 5, del 38 en adelante. Pero específicamente este versículo 44. Fórmula. Primero, ama. Segundo, bendice. Tercero, haz el bien. Y cuarto, ora. Fórmula para practicar el perdón. Ama. Pide al Señor, danos amor. Bendice si te maldice. Haz el bien al que te ultraja. Y por último, ora. Ora por el que te persigue y te ultraja. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Espíritu Santo. Oramos, Espíritu Santo, para que tú nos hagas reflexionar a tiempo. Para que nos hagas reflexionar en nuestra mente, en nuestro corazón, a tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y bendecimos, Señor, a aquellos que lo están necesitando. Y oramos por el milagro en Walter, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde y sea bendecido su día miércoles 22 de abril del 2026. Bendiciones y oremos por un milagro por la vida de Walter.